Reescribe tu historia, un podcast de Catalina Rotarescu. Es un domingo por la noche cuando estoy grabando. Fue un día tranquilo y soleado. Hoy te quiero hablar de estar a la altura de la situación. Estar a la altura de la situación porque en las últimas semanas, como en los últimos 2 meses, he trabajado con una persona que se llama Liliana Tejeda y que es una esgrimista mexicana. Y hemos trabajado en su rendimiento deportivo. Y creo que llegué a plantearme qué significa estar a la altura en este trabajo que hicimos yo y ella juntos, o ella y yo juntos. Y creo que todos tenemos esa idea, ¿no? Que hay que estar a la altura de las situaciones que nos presenta la vida, ¿no? Y en deporte, y de ahí me agarro, porque no voy a hablar del entrenamiento que hice con Lili. En deporte, estar a la altura es mucho más visible y más rápido de ver, digamos, y de sentir. Has estado a la altura, generalmente significa has ganado. No has estado a la altura, no has ganado, te han vencido, ¿no? En la vida normal, digámosle así, no existe. En el día a día te han ganado o has ganado o te han vencido. Sin embargo, sí existe ganar y perder. O sea, definitivamente existe ganar y perder. Para mí, estar a la altura de la situación tiene mucho más que ver con la identidad de uno que con el resultado. Y lo voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si pudieras lograr el resultado ideal en lo que sea que te interesa, te importaría muy poco la forma como lo logras, o te importaría mucho. Al final te voy a contar una anécdota personal sobre esto, pero sigamos un poco con el tema de estar a la altura y la identidad. ¿Quién soy en cierta situación? Para mí es más relevante que cómo me va, ¿sí? Hay muchas formas de que te vaya bien sin ser tú mismo o tú misma. Generalmente, en mi experiencia, eso me llevó a sentir una insatisfacción, algún vacío interior. Aunque había logrado lo que quería lograr, no sentía lo que esperaba sentir, no sé, satisfacción, plenitud. Mientras, en las experiencias que he tenido, aún sin lograr lo que esperaba lograr, me he sentido muy satisfecho y con una sensación de plenitud por ser quien quiero ser. Y entonces, una vez que llegamos al tema de la identidad, hay que hablar cómo se construye nuestra identidad. Yo he dicho varias veces en mi cuenta de Instagram, en el libro que tengo publicado de Fácil, Reescribe tu historia, que tenemos 3 historias que suceden en la vida. La primera historia es la historia que nos contamos a nosotros mismos. Y aunque no estamos conscientes, todos los días nos contamos una historia sobre quiénes somos.
¿sí? Me despierto por la mañana y me puedo contar la historia que soy un papá, por ejemplo, ¿no? O me puedo contar la historia que soy un terapeuta. Me puedo contar que soy la historia de que soy un buen amigo, un excelente papá. Me puedo contar la historia que es muy importante para mí, esto y aquello. No hay historia buena y mala, y tampoco digo que nos estamos mintiendo o que me estoy mintiendo, solo ese es un tipo de historia, la historia que yo me cuento. Después viene la historia que les cuento a los demás, es decir, si ubicas esa faceta tuya, esa historia tuya con cual estás cómoda o cómodo salir en el mundo, esa es la historia que los contamos a los demás. Yo he visto, en mi caso, he visto que me gusta contar un tipo de historia que me dé una ventaja, que me dé una protección, por ejemplo, también. Me gusta contarme una historia que me ofrezca protección. Ese es el segundo tipo de historia. El tercer tipo de historia es la historia que se cuenta sola. Y la historia que se cuenta sola se forma, ya no es un diálogo interior, se forma a través de nuestros actos, de nuestros gestos, de nuestras actitudes, de nuestra postura física, emocional y mental ante la vida, ante los hechos. Y lo más relevante para este episodio es entender que las tres historias no siempre coinciden. No coincide lo que está sucediendo con lo que te estás contando y con lo que les estás contando a los demás. No quiere decir que te estás mintiendo o estás mintiendo a los demás, sino se trata de una interpretación de la realidad. Entonces, cuando hablamos de estar a la altura, ¿de cuál de esas tres identidades estamos hablando? ¿Cuál de las tres versiones tiene que estar a la altura? Y ese es un trabajo interesante, es decir, generalmente mi trabajo consiste en observar con mucha atención y detectar las tres historias, porque la persona que se presenta conmigo me va a contar su versión de su historia de vida. Mientras puedo observar la historia que cuenta su cuerpo mientras la persona me cuenta su historia de vida. Y también tú lo puedes hacer, ¿sabes? Es como puedes observar y observarte en el espejo, puedes sentirte y observar qué historia cuenta tu cuerpo. No se trata de una buena o mala historia, de verdad o mentira. Se trata qué tipo de cuento es, qué tipo de experiencia. Cuando vamos al cine, a veces vamos a ver una película de aventura porque tenemos ganas, a veces es una película de drama, a veces es una película de policíaca, etcétera, romance. Cuando hablo de qué tipo de historia cuenta mi cuerpo, me refiero más a eso, más al género, que al contenido. El mismo contenido de una vida puede tener un tinte trágico, un tinte dramático o de comedia. El tema es estar a la altura de la situación. Es, para mí, la combinación entre la historia que me cuento
y la historia que sucede. Es decir, la historia que cuento a los demás es la menos relevante en este sentido, porque no es una parte tan grande de mi experiencia. Hay una historia que me cuento a mí mismo, que digo, mi vida es difícil, por ejemplo. Eso es una historia que nos contamos. Mi vida es fácil, mi vida es difícil, mi vida es interesante, estoy feliz, estoy tranquilo. Eso es un tipo de historia, ¿sí? Y realmente mis actos, mi velocidad dice que estoy tranquilo. Mis gestos dicen que estoy tranquilo. Cuando digo actos me refiero a todo, hasta el tono de voz. Dice mi tono de voz que tengo plenitud en mi vida. Dice mi tono de voz que mi vida es difícil. Dice mi tono de voz que mi vida es fácil. Eso. Emparejar esas dos definitivamente forma una parte importantísima en el proceso de llegar a estar a la altura de una situación en cual te encuentras. Y estar a la altura y ese proceso de emparejar, curiosamente, no es establecer. Mira, yo soy esto, ya establecí, ahora solo voy a emparejar estas acciones que tengo, que hago, con lo que ya establecí que soy. Ni al revés, ni puedo decir, a ver, mis acciones son estas y tal vez tengo que asumir que lo que soy está reflejado en mis acciones, sino que es un proceso de descubrir, es un proceso dinámico en donde tengo que ponerme atención y hacer como una ida y vuelta entre lo que dicen mis actos, mis gestos, y lo que digo yo a través de palabras organizadas en pensamientos, y descubrir dónde quiero estar. Eso es para mí un proceso de realización personal. Y ahora te voy a contar mi historia personal. Cuando yo llegué a México, trabajaba en una universidad. Pensaban que quería ser profesor. Y realmente lo disfrutaba siendo profesor. Hasta que un día conocí a través de un amigo conocí a un australiano que quería empezar una productora de cine y me propuso, en nuestra amistad que se estaba formando, hacer el documental de mi vida, que consistía en irme a Japón, recluirme en el templo budista más duro que hay en Japón, que se llama Eiheiji, y que me grabara durante varios meses. Me encantaba el proyecto. Me puse a aprender japonés. Saqué mi visa de Estados Unidos para alcanzar vuelos más baratos. Y renuncié a mi puesto de profesor en la universidad. Cuando terminó el semestre, se me hizo feo aceptar más clases sabiendo que me iba a salir en pleno semestre, dejándolos colgando. Esa fue una decisión que me hizo sentir que estuve a la altura. Al final el proyecto no se realizó, la productora quebró, yo me quedé sin trabajo en la universidad, y sin embargo nunca sentí remordimiento por haberlo hecho, porque más que nada eso fue el inicio de una historia que me encantó vivir. Es así como se abrieron
experiencias que yo ni siquiera pensaba que podría vivir. Y creo, viéndolo con perspectiva, que no tenía nada, nada que le podía superar, recluirme en un templo budista durante meses. ¿Por qué? Creo que yo en realidad pensaba, me contaba a mí una historia diferente de lo que era la historia que se contaba sola. Es decir, sí, siempre me ha gustado y he practicado la meditación Zen. Siempre me ha fascinado la cultura. Sin embargo, soy una persona social. Y me gusta más la aventura que recluirme. Entonces, en esa historia yo descubrí que me gusta más la aventura que recluirme y me gusta más abrir una posibilidad que tener seguridad. Tener la seguridad del día de mañana me lo ofrecía la universidad y sin embargo me sentí muy bien cuando salí de la universidad, a pesar de que me gustaba dar clases. Pasaron los años, la mejor experiencia relacionada con el budismo zen y con la espiritualidad y recluirme me la ofreció la muerte de mi madre. Creo que no queda nada en ese monasterio budista que podría aprender, que no he aprendido. Por otro lado, he aprendido a vivir con esa parte de mí que, quiera yo o no quiera, le encanta la aventura, le encanta la distancia, le encanta lo imposible, le encantan los retos. Y sigo dando clases y sin tenerlo planeado de una forma u otra, ahora doy clases a personas mucho más compatibles con el tipo de clases que yo quiero dar, que es a adultos. He pasado de dar clases hasta kinder, primaria, secundaria. En la preparatoria no he dado clases, pero en la universidad, y ahora doy clases a personas que han terminado sus estudios. Y mis clases son sobre lo que yo quiero que sea. Y si tú me hubieras preguntado hace unos años, a los años que pasaron, desde ese entonces era imposible que yo viera que iba a suceder eso. Y eso para mí es estar a la altura, tener la atención suficiente para observar entre lo que te dices tú mismo y lo que te dice la historia que se cuenta sola. Nos vemos la siguiente vez. Hasta luego. Reescribe tu historia. Un podcast de Catalina Taresco.